En esta clase vamos a ver el tema 3.6, cálculo de los ángulos de un triángulo, conociendo sus tres lados. Cuando nos dan tres lados en un triángulo oblicuángulo, vamos a ocupar la ley del coseno. Esas son las características que ustedes deben de ir identificando. Cuando me dan dos lados y un ángulo intermedio, también la ley del coseno. Vamos a ver acá el siguiente video y luego vamos a explicar los ejercicios. En el triángulo ABC se cumple que A igual a 8, B igual a 5 y C igual a 7 nos pide determinar la medida de los tres ángulos del triángulo. Para este caso, lo primero que vamos a hacer nosotros es construir el triángulo y escribirle los datos para que se nos haga más fácil. En este caso, voy a construir el triángulo y ya le asigné los nombres de cada vértice. Entonces, si este es el vértice A, significa que este es el lado A y mide 8. Si el vértice B está aquí, entonces el es el lado B y mide 5. Si C está aquí, entonces el lado C mide 7 más. Siempre que conozcamos los tres lados, obviamente, para encontrar los ángulos, lo que vamos a aplicar es el teorema del coseno o la ley del coseno, como la conocemos. Para empezar, tenemos que ubicarnos. Yo puedo empezar encontrando cualquiera de los tres ángulos. ¿Vamos? Voy a trabajar con el ángulo C. Entonces, si voy a trabajar encontrando el ángulo C primero, aplico que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. ¿Estamos? He escrito el teorema del coseno y en este caso encontrando C. Ahora solo voy a simplificar en lugar de C. Escribo 7 cuadrado es igual a A, sería 8 al cuadrado, más B cuadrado, entonces sería 5 al cuadrado, menos 2 por A, que vale 8, por B, que vale 5, por el coseno de C. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es despejarme. Vale. Vamos a hacer algo. En este caso vamos a expandir. 7 al cuadrado es 49. 8 al cuadrado es 64. 5 al cuadrado es 25. 2 por 8 es 16. Y por 5 sería 80 coseno de C. Vale. Hasta el momento lo tenemos así. Ahora bien, vamos a hacer algo. Para no complicarnos, todo esto está negativo, entonces me lo voy a llevar allá a positivo. Y esto obviamente está positivo, me lo traigo acá a negativo. Entonces me va a quedar 80 por el coseno de C es igual a 64 más 25 menos 49. Entonces me va a quedar que 80 por el coseno de C es igual a, si a 64 yo le sumo 25 y le resto 49, voy a obtener 40. Ahora el 80 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, entonces me va a quedar que el coseno de C es igual a 40 sobre 80. Si yo simplifico, mitad 20, mitad 40. Mitad 20, mitad 10. Mitad de 10 es 5, mitad de 20 es 10, quinta 1, quinta 2. Entonces me ha quedado que el coseno de C es igual a 1 medio. ¿Vamos? Vamos a resolver esta parte en la parte de arriba. Coseno de C es igual a 1 medio. Significa que para despejar C voy a obtener el coseno inverso de 1 medio. Coseno inverso de 1 medio. Y si en nuestra calculadora nosotros digitamos shift, coseno inverso de 1 medio, vamos a obtener que eso equivale a 60 grados. Significa que C es igual a 60 grados. Yo encontré un ángulo para este triángulo. Muy bien, ahora vamos a encontrar el otro. Para encontrar el otro vamos a trabajar con el ángulo B. Es decir, que vamos a encontrar el ángulo B en este momento. Para el ángulo B significa que voy a aplicar que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de B. Y vamos a aplicar el mismo proceso que nosotros hicimos acá. B ya sabemos que vale 5, entonces sería 5 al cuadrado igual a A, que vale 7 cuadrado, perdón, A vale 8, y a 8 cuadrado, más C vale 7, sería 7 cuadrado,
menos 2 por 8 por 7 por el coseno de b. Y ahora voy a hacer igual lo que hice acá, 5 al cuadrado, 25, 8 al cuadrado, 64, 7 al cuadrado, 49 menos 2 por 8 por 7, si multiplicamos 2 por 8 por 7 nos da 112. 112 por el coseno de b. Ahora bien, para trabajar de igual manera, como todo esto está negativo, nos conviene tenerlo positivo, lo movemos al otro lado y este lo traemos con signo negativo acá. Entonces nos va a quedar 112 por el coseno de b es igual a 64 más 49 menos 25. Y nos queda entonces que 112 coseno de b es igual. Si a 64 le sumamos 49 y le restamos 25, vamos a obtener 88. Y ahora el 112 está multiplicando, entonces lo mandamos a dividir. Nos va a quedar de esta manera. Este yo lo puedo simplificar. Mitad, 44. Mitad de 112, 56. Mitad de 44 es 22. Mitad de 56, 28. Mitad 11 y mitad 14. Entonces, lo que nos ha quedado es que el coseno de b es igual a 11 sobre 14. Entonces, para despejar b, obtengo el coseno inverso de 11 sobre 14. Y ya con esto voy a poder obtener el ángulo b. Entonces vamos a nuestra calculadora y digitamos, ¿verdad? Shift, coseno inverso de 11 sobre 14. Y obtenemos una respuesta de 38.2 grados. Lo vamos a dejar en 38.2 grados. Por lo tanto, b es igual a 38.2 grados. Y ya con esto, ya encontré dos ángulos. Vale. Para el tercer ángulo, ya no es necesario volver a aplicar la ley del coseno. Simplemente recordemos lo siguiente. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Porque estamos hablando de un triángulo, ¿verdad? Entonces, si eso se cumple, significa que el ángulo que nos falta, que es el ángulo A, es igual a 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. Por lo tanto, el ángulo A equivale a tener a 180, le voy a restar los dos ángulos que ya encontré, el de 38.2 grados y el de 60 grados. Por lo tanto, el ángulo A, si nosotros a 180 le restamos 138.2 y le restamos 60, obtendremos 81.8 grados. Y ya con esto, ya tenemos nuestras tres respuestas, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, aplicando la ley del coseno. Eso nos lleva a la conclusión, ¿verdad? Que si se conocen las medidas de los tres lados de un triángulo, pueden calcularse las medidas de sus tres ángulos mediante la ley del coseno. De igual manera, acá nos hace una aclaración, que después de haber encontrado el primer ángulo, yo puedo aplicar la ley del seno para encontrar el otro ángulo, que en este caso es el B. Y al final nos va a dar el mismo resultado, ¿verdad? De 38.2 grados. Vale, con lo que ustedes van a hacer, acá les comparto las soluciones. Obviamente aquí hay procesos que se han omitido y se han hecho de manera directa. Ustedes tienen que resolverlos de manera correcta y más ordenada, ¿verdad? Pero aquí están las respuestas para que ustedes puedan corroborar que lo que hicieron. Vamos a resolver estos 4 literales. Dice, si se conocen las medidas de los tres lados de un triángulo, pueden calcularse las medidas de sus tres ángulos mediante la ley del coseno. Según vimos ahí en el video, podemos observar de que nos dan tres lados. Y cada vez que nos dan tres lados en un triángulo oblicuo, yo voy a aplicar la ley del coseno. Vamos a trabajar estos 4 ejercicios con su respectivo proceso. Literal A. En el triángulo ABC, A es igual a la raíz cuadrada de 3, B es igual a 1 y C es igual a 2. Si observan, me dan tres lados.
¿Cómo sé que son los lados? Por dos aspectos. Uno, no están en mayúscula y hemos dicho que en mayúscula se van a representar los ángulos. Y dos, no observamos el signo de ángulo a ninguno. Por lo tanto, los tres representan un lado. Dibujamos un triángulo para podernos auxiliar y poder ubicar cada uno de los datos que ya nos dan. Vamos entonces a resolver este que es el literal A. Cuando ya he dibujado mi triángulo, ubico A, B y C, que son los ángulos. El lado opuesto a A es este y A dice que vale raíz cuadrada de 3. El lado opuesto al ángulo B es este y dice que B vale 1. Entonces B igual a 1. El lado opuesto al ángulo C es este y dice que vale 2. Si ustedes observan, en el siguiente triángulo están ubicados tres lados. Cada vez que me den tres lados en un triángulo oblicuo ángulo, voy a ocupar la ley del coseno. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi trabajo? Mi trabajo es encontrar ángulos. Con dos que encuentre, basta, porque puedo hallar con dos, puedo hallar ya el tercero. Entonces, sí, es por obligación que debo de encontrar dos de ellos. Ustedes eligen el que gusten. Pueden decir, yo elijo el C o el A o el B. Ahí el que ustedes gusten. Yo ahorita voy a encontrar el ángulo A. Entonces, como yo tengo la ley del coseno, entonces me dice que va a ser, si yo quiero el ángulo A, voy a agarrar el lado A. No olvidemos que el coseno viene dado con el lado que yo estoy trabajando y de último el coseno con el ángulo opuesto a él. Entonces, como yo quiero A, voy a ocupar el lado A. Y yo tengo A al cuadrado es igual a los otros dos lados, que sería B y C, menos el doble producto de B y C con el coseno de A. ¿Por qué? ¿Por qué coseno de A? Porque va a ser el ángulo opuesto a A. Ahora bien, solo sustituyo. A vale raíz cuadrada de 3, la elevo al cuadrado porque así me dice la fórmula y eso es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí ustedes también pueden escribir 2 al cuadrado más 1 al cuadrado en el orden. Ahí no les va a variar en nada. Menos el doble producto, este 2 nunca cambia, ya lo dije en el tema anterior, por estos dos valores, pero ya no van al cuadrado. Entonces sería 1 por 2 por el coseno de A. Pero como el valor del ángulo A no lo sabemos, que es el que yo necesito saber, solo lo dejo indicado. Luego elimino, como está raíz cuadrada al cuadrado, elimino el cuadrado y me queda 3. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, menos 2 por 1 por 2 por el coseno de A. 4 más 1, 4 más 1 es 5. Entonces paso ese 5 al otro lado, 3 menos 5 menos 2 y 2 por 2 es 4. Entonces me queda menos 4 coseno de A. Como yo necesito dejar sola A, pero primero le voy a quitar este menos 4, como está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me queda menos 2 sobre menos 4, menos entre menos más. Al simplificar 2 sobre 4 me da 1/2, entonces me queda coseno de A. Pero como yo quiero este ángulo A, no puedo pasar a dividir coseno, sino que lo que se hace es pasar al otro lado con coseno inversa. Ustedes en su calculadora presionan ahí inversa, que es segunda función, y le presionan coseno, y ya le va a dar este coseno inversa de 1/2, y eso es igual a 60 grados. Hoy que ya tenemos que el ángulo A vale 60 grados, es decir, este ángulo vale 60 grados, encontrar el ángulo B y el ángulo C. Voy a elegir y voy a encontrar al ángulo B. Entonces, ¿qué me dice la ley del coseno? Primero, como yo quiero el ángulo B, tengo que ocupar el lado B. Entonces, ¿quién es el lado B? 1. 1 al cuadrado es igual a los otros dos lados, que serían 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 3, menos el doble producto de ¿quién? De estos dos, pero ya no al cuadrado. Entonces sería 2 por raíz cuadrada de 3 por el coseno de B. No olvidemos que lo que yo ando buscando es el ángulo B.
Ahora, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, más 3, como está al cuadrado, elimino la raíz cuadrada y me queda 3, menos 2 por 2 es 4, raíz cuadrada de 3 por el coseno de b. 4 más 3 es 7, pero lo paso al otro lado y me queda con signo negativo. Entonces me queda menos 4 raíz cuadrada de 3 por el coseno de b. 1 menos 7 menos 6. Eso es igual a menos 4 raíz cuadrada de 3 por el coseno de b. Ahora mi trabajo es dejar sola al coseno de b primero. Entonces este está multiplicando, pasa a dividir. Aquí lo tenemos ya, pasa a dividir. Y solamente me queda 3 raíz cuadrada de 2 sobre 3 sobre 2 raíz cuadrada de 3. Y como yo quiero a coseno dejar solo a b, coseno lo paso al otro lado y me quedaría coseno inversa. Esto lo hago en mi calculadora y me va a dar 29.8, que es aproximado a 30 grados. Quiere decir que el ángulo B valdría 30 grados. Aquí tenga cuidado en esta parte. Lo puede hacer de dos formas. Viene usted, divide 3 entre 2 raíz cuadrada de 3 y a eso le aplica coseno inversa. O de una sola vez lo hace ahí en su calculadora, coseno inversa de 3 entre 2 raíz cuadrada de 3. Ya teniendo a B y a A, ya tengo dos ángulos, yo ya sé que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, es decir, al sumar el ángulo B más el ángulo C más el ángulo A, me da 180. Pero como ya tengo dos, basta con esos dos, los sumo a los dos, que son B y A, los sumo, que me darían B medio 30 y A medio 60, y al sumarlos eso me da 90. Ahora, ¿cómo encuentro al ángulo C? Sería 180 menos la suma de los dos que encontré. Y como 30 más 60 es 90, entonces 180 menos 90, eso me da igual a 90 grados. Es decir, que el ángulo C valdría 90 grados. Y ahí estaría terminando mi ejercicio. Vamos a resolver otro literal, el literal C. El literal C me dice que A es igual a 5, B es igual a 3 y C es igual a 7. Me están dando tres lados del triángulo. Lo dibujo para auxiliarme. Le escribo A, B y C. El lado opuesto a B es 3, que me dice que B vale 3. El lado opuesto a A es este y A dice que vale 5. El lado opuesto a C es este y C vale 7. Teniendo ya eso, como ya vi que en el triángulo me dan tres lados, yo aplico la ley del coseno. Y ustedes eligen qué ángulo quieren encontrar primero. Yo he elegido encontrar primero al ángulo B. O al ángulo, vamos a trabajar primero con el ángulo A. Ustedes pueden elegir el que gusten. Si yo quiero encontrar entonces el ángulo A primero, no olvidemos que la ley del coseno me dice que va a ser el lado del ángulo que yo estoy eligiendo. Para este caso, el lado sería lado A. Entonces sería 5 al cuadrado es igual al cuadrado de los otros dos lados que ya me dan, que son 3 al cuadrado y 7 al cuadrado. Aquí están, menos el doble producto de ellos dos, 3 por 7, por el coseno del ángulo opuesto al lado A. ¿Quién es el ángulo opuesto al lado A? Es el ángulo A, por eso va coseno de A. Luego empiezo a resolver. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 7 al cuadrado es 49, menos 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6, 6 por 7. Al multiplicar 2 por 3 por 7 es 42, coseno de A. Ahora, 9 más 49 es 58. Lo paso al otro lado, como está sumando, pasa a restar y me queda menos 42 coseno de A. Como mi objetivo es dejar solo A, este está multiplicando, pasaría a dividir. 25 menos 58 es menos 33, entonces menos 33 sobre menos 49, igual al coseno de A. Y sería igual, signo igual, al coseno de A.
Ahora, menos entre menos da más. Y lo coloco aquí, 33. Vamos a escribir entre paréntesis, 33 sobre 42. 33 sobre 42 en paréntesis. Presione en su calculadora coseno inversa y luego de 33 entre 42 y le va a dar 38.2. Eso valdría A, el ángulo A. Cuando ya tengo el ángulo A, que es este, usted puede elegir bien el B o bien el B o el C. Yo he trabajado con el ángulo B. Entonces, como quiero el ángulo B, voy a empezar con el lado B, que es 3. 3 al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, 5 y 7 al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos, 5 por 7, por el coseno del ángulo opuesto al lado B. Y el lado B, su opuesto, ¿quién sería? Coseno de B. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, 7 al cuadrado 49, 2 por 5, 10 por 7, 70. Coseno de B. 9, 25 más 49, 74, menos 70, coseno de B. 74 lo paso al otro lado, como está sumando pasa a restar, 9 menos 74 es menos 65. Como yo quiero dejar sola B, este está multiplicando, pasaría a dividir. Menos entre menos da más, 65 sobre 70. Y ahí eso lo hace en su calculadora. Presiona usted segunda función en su calculadora o shift y le va a dar coseno inversa. Coseno inversa de 65 sobre 70. Y ya usted puede encontrar ahí cuál es el valor del ángulo B. Cuando ya tiene el ángulo B y el ángulo A, ya usted viene y suma al ángulo B, que vale 21.8, y el ángulo A vale 38.2. Entonces, el ángulo A, 38.2, y el ángulo B, 21.8. Al sumar ellos dos, yo sumo a ellos dos y esa suma se la resto para encontrar el tercer ángulo. Entonces, 21.8 más 38.2 es igual a 60. 180. Este 180, ¿de dónde sale? Que es la suma de los ángulos internos, es 180. 180 menos los otros dos, que es 60, me da 120. Es decir, que este ángulo se vale 120. Y eso es lo que ustedes estarían haciendo. Encuentran el valor de dos ángulos de los que ustedes quieran. Tengan cuidado aquí con el ángulo que van a ocupar. Debe ser el opuesto al lado que van a ocupar. Cuando ya tienen dos ángulos, los suman y luego restan 180 menos la suma de esos dos ángulos y ya le va a dar el tercer ángulo que usted necesita. Por lo tanto, le queda ahí de resolver dos ejercicios. Practíquenlo, vean los ejemplos, vean los procesos y tenga mucho cuidado en las operaciones que hace con su calculadora para que eso le vaya saliendo correctamente.